En el programa de hoy vamos a recuperar un colaborador que de vez en cuando se deja caer por el programa y cada vez que viene hace que nos planteemos ciertas cuestiones, ¿no? Son cuestiones como la de si nos cuentan toda la verdad acerca de nuestro pasado, si nos manipulan nuestros pensamientos o si intentan incluso mantenernos hipnotizados para que seamos capaces de vislumbrar la realidad. Quizás estaréis pensando que ¿qué dice este chalado? Se le ha ido la cabeza por completo, pero os invito a que os quedéis y si después de todo lo que vamos a hablar hoy seguís sin entender estas preguntas, os invito a que corroboréis vosotros mismos las fuentes que hoy citaremos. Bienvenidos a Misterioso Universo de la Red. Quienes nos vengáis siguiendo a lo largo del tiempo ya habréis escuchado los programas de Samuel. Habréis podido ver que levanta alguna que otra ampolla y sobre todo se puede apreciar un gran incremento en la actividad del chat. Quizás sea porque hable cosas que no gustan, pero no por ello significa que sean falsas. Así que voy a darle paso y empezamos ya con la entrevista. Samuel, bienvenido de nuevo al programa. Ya se te echaba de menos. Muchas gracias, Víctor, por esta invitación. Estoy muy contento de estar de vuelta después de todas estas actividades que me han alejado un poquito del programa, pero siempre interactuando con la gente. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por volver de nuevo. Pues vamos a ir entrando en materia, Samuel, y recuerdo yo que una conferencia que diste hace unos meses sobre cómo se instaurará un gobierno mundial, sacaste a la luz algunos datos que llamaron bastante mi atención porque se alejan mucho de las teorías disparatadas que hemos escuchado por mucho tiempo, tales como la de las razas extraterrestres que controlan los destinos, bueno, de las personas, de la humanidad, ¿no? Y tú hablaste en esa conferencia desde una perspectiva histórica y geopolítica, como nos tienes acostumbrados normalmente en este programa, y cabe decir que desde un punto de vista bastante serio y fundamentado, porque distes datos y nombres muy precisos y mencionaste a varios personajes que se dedicaron a la guerra convencional y también a la guerra psicológica, ¿por qué no? Porque durante la Segunda Guerra Mundial todo esto se dio, claro. Según entendí, estos personajes pusieron las bases para la implantación de un gobierno mundial, pero a pesar de que existen pruebas fidedignas, la realidad es que todavía hay mucha gente que ignora o quizás es que no cree que esto del gobierno mundial comienza, y nos gustaría que nos dieras tu opinión de por qué aún resulta tan difícil para gran parte de la población, haciendo las obvias excepciones, claro está, creer que todo esto que está pasando en el mundo es parte de un gran proyecto para instaurar un nuevo orden mundial. Sí, Víctor, mira, es un muy buen punto el que planteas. Pero bueno, antes de entrar ya de lleno en el tema, me gustaría agradecer a, a los oyentes, porque siempre están dispuestos a interactuar. Me han mandado muchos mensajes, me han pedido el libro que he escrito. O sea, yo estoy encantado, la verdad, con la gente que nos sigue en el programa. Y bueno, pues para responder a tu pregunta, como bien comentabas, hay muchas teorías disparatadas y es muy cierto eso. Dentro de las plataformas, por ejemplo, como YouTube, abundan personas que pretenden tratar el tema del gobierno mundial, pero lo hacen desde una perspectiva, por decirlo de una manera, divorciada de la realidad. Y esa es una de las razones principales por las que muchas personas tildan de fantasía al tema, porque no le dan la seriedad que amerita. Y con todo esto que cuentan, ¿no? De las teorías de extraterrestres, lo único que hacen es contaminar con cosas insulsas un tema que en lo particular yo considero de vital importancia para el mundo, ¿no? Tenemos teorías de todos los colores y sabores para darle gusto a todo el público, ¿no? Pero en el afán que tienen ellos, algunos youtubers trasnochados de volver espectacular un tema que debería ser tratado con seriedad, lo único que logran es desinformar. Y lo que yo siempre he considerado más grave todavía, logran inconscientemente, o mejor dicho, irresponsablemente desviar la atención de la gente, del público, hacia entes contra los que no podemos hacer nada, cuando la realidad es que los verdaderos responsables de todo este asunto del gobierno mundial son figuras tan humanas como tú y yo, como cualquiera. En pocas palabras, nos ponen a seguir pollitos azules. O sea, nos dicen, mira aquel pollito azul que va por allá a lo lejos. Y en lo que te distraes, pues
Los verdaderos responsables de toda esta conspiración están tan campantes como siempre, ¿no? Los verdaderos culpables de dirigirnos hacia este abismo del gobierno mundial. Entonces, por eso yo considero como primer paso a tomar en este tema, dejar claro primero que no es el gobierno mundial de los extraterrestres, ¿no? Es un gobierno mundial de seres humanos contra seres humanos. Entonces, lo que yo de entrada quisiera aclarar a los amables oyentes es que en este asunto del gobierno mundial no hay nada etéreo, como nos hacen creer algunas personas, ¿no? De que hay unas manos misteriosas de fuera de este planeta controlando los destinos del mundo. Pero también es bueno aclarar que no por el hecho de eliminar a estos entes inventados del asunto del gobierno mundial, el asunto deja de ser escabroso. Al contrario, Víctor, el gran drama de este gran proyecto del gobierno mundial es que es un proyecto político gestionado por humanos de carne y hueso, así como todos nosotros, y la única diferencia entre ellos y nosotros es que nos ven desde un punto de vista maltusiano, y la forma de pensar de ellos, de estos dueños del mundo, dista mucho de lo que nosotros consideramos moralmente aceptable. Dista tanto que ni siquiera nos atrevemos a imaginar. Pues yo creo que esto no nos lo hemos imaginado, porque hoy vamos a aclarar muchas cosas sobre este gran proyecto del gobierno mundial. Pero si dices que es un proyecto político, quiere decir que debe haber instituciones, ¿no?, gobiernos y personajes de la vida pública involucrados. Y considerando la envergadura de tal proyecto, podemos entender que no es algo que se le ocurrió de la noche a la mañana a un loco aislado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Desde cuándo está en marcha este proyecto, Samuel? Pues sí, Víctor, como dices, es un proyecto de gran envergadura. Y respecto al inicio, te puedo decir que hay datos que hacen referencia al deseo de instaurar un gobierno mundial. Muy antiguos, tan antiguos como el que podemos encontrar en el libro de Samuel Morse, el inventor del telégrafo. Él escribió en 1841 un libro que se llama Foreign Conspiracy Against the Liberties of the United States. Esto se traduce al español como conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos. Y en ese antiguo libro, Samuel Morse describe detalladamente una conspiración que hasta ahora yo ignoraba, francamente, ¿no? Que, bueno, no hasta ahora, hasta hace unos años, ¿no? Él plantea que el Vaticano planeaba instaurar un gobierno mundial para acabar con los Estados Unidos. Pero si seguimos rebuscando en la historia, encontramos la idea del gobierno mundial en infinidad de textos. Incluso hay un poema de Samuel Coleridge que se llama Kubla Khan. Este poema lo terminó él de escribir en 1797, pero lo publicó en 1816, o sea, 25 años antes del libro de Morse. Y el poema se asemeja más a una especie de gran historia condensada, ¿no? De hecho, le sirvió de inspiración a Hugo Pratt, el creador de la famosa historieta de Corto Maltés, y el poema habla sobre un rey del mundo. Pero como te digo, o sea, hay muchas referencias en libros que en apariencia son de ciencia ficción, pero que sus autores han pertenecido a los círculos intelectuales de la élite, como, por citarte algunos, Aldous Huxley, o sea, muchas personas lo conocen. Él en 1932, en su libro Un Mundo Feliz, introdujo por primera vez el concepto del Estado mundial. Para recordar algo de lo que decía él en ese libro, él decía que una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero que sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos, ni siquiera soñarían con escapar. Sería, para él explica que sería esencialmente una esclavitud en la que, gracias al consumo de drogas, de la droga que él describe como soma, los esclavos amarían su servidumbre a este gobierno mundial, ¿no? Pero uno que considero más importante, porque este señor no era un escritor de novelas, sino que era un científico perteneciente al Instituto Tavistock, es un libro de Bertrand Russell, este científico que escribió un libro que se llama The Impact of Science on Society, es decir, el impacto de la ciencia en la sociedad. Él lo escribió mucho después, en 1953,
Pero él hablaba de la cuestión del gobierno mundial. Por citarte una de las cosas que escribe, él decía que había una dificultad psicológica en las masas para el establecimiento de un gobierno mundial. La fuente principal de cohesión social para él en el pasado, él decía que había sido la guerra, las pasiones que inspira el sentimiento, por ejemplo, de unidad que se desatan por la guerra son el miedo y el odio. Entonces esto para él dependía de la existencia de un enemigo actual o inventado. Eso suena mucho a lo que hoy hacen los gobiernos, ¿no? Como Estados Unidos. Entonces, para él no había otra manera de instaurar un gobierno mundial que no fuera por la fuerza, porque estaban muy arraigados los nacionalismos, ¿no? Entonces es importante poner atención en lo que dicen estos personajes como Bertrand Russell, sobre todo enfocado en el nacionalismo, porque si te fijas, Víctor, este último comentario de Russell es muy interesante porque en la época en la que él publicó su libro, en 1953, ya las dos grandes guerras mundiales habían pasado, pero los nacionalismos seguían en boga, seguían presentes, y en la opinión de Russell, como te digo, o sea, solamente a través de la violencia se podía establecer este gobierno mundial. Pero hay otro libro, otro personaje, otros libros de un personaje que muchos van a identificar. Eh, este señor era H.G. Wells. Él escribió mucho sobre el gobierno mundial. Y H.G. Wells, la mayoría de las personas lo conoce por haber escrito la novela de ciencia ficción de La Guerra de los Mundos. Pero hay una faceta que ya hemos mencionado en otros programas poco conocida de este señor, de H.G. Wells. Y es que además de ser un escritor, era un político de alta línea y también fue uno de los encargados del Departamento de Guerra Psicológica durante la Primera Guerra Mundial del Departamento Británico. Hay tres libros que a mí me gustaría recomendarle a la gente, ¿no? Uno se llama The Open Conspiracy, o sea, el tema el título no deja nada a la imaginación, o sea, es la conspiración abierta. El otro se llama The New World Order, el nuevo orden mundial. Y el tercero que les quiero recomendar es el World Brain, el cerebro del mundo. Entonces, en estos tres libros, H.G. Wells, sobre todo, quiero destacar el de Open Conspiracy, porque él hace un bosquejo, una especie de maqueta en la que describe cómo podría establecerse un gobierno mundial y dice cosas como que el mundo no iba a ser seguro hasta que existiera una sola comunidad mundial, algo parecido a lo que decía Aldous Huxley. Y decía, el gobierno que estamos tratando de sustituir, o sea, los nacionalismos, será un nuevo tipo de dirección con una nueva psicología. El método de dirección de la comunidad mundial no imitará a los estados soberanos. Esto es importante, que se queden con este detalle de los estados soberanos. Y decía H.G. Wells, será algo nuevo y completamente diferente. Y termina y remataba, ¿no? El gobierno mundial se llevará a cabo mediante discursos y educación, programas de educación que se puedan traducir a varios idiomas fácilmente, decía, ¿no? Pero Samuel, perdóname. Sí, antes de continuar, sí, ¿vale? Explícanos qué es eso del Estado soberano, porque has hecho mucho hincapié en ello y tendrá su importancia. Qué bueno que me hiciste esa pregunta, Víctor, porque es interesante que vayamos definiendo eso. Mira, el Estado soberano, en realidad surge esta idea un poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se empieza a consolidar la escuela geopolítica en Alemania, cuando esta disciplina empieza a, pues, valga la redundancia, a consolidarse, ¿no? Con sus máximos representantes como Halford Mackinder en Inglaterra, pero en realidad nace en Alemania, el Estado-nación. Por eso muchas personas relacionan al nacionalismo con Alemania, porque en realidad ahí se fortalece, se forma, ¿no? Esto. Y dependía básicamente de lo que era que ellos veían al Estado-nación como un ser viviente, porque se basaban mucho en las teorías de Darwin. Entonces, el Estado viviente, que era el Estado-nación,
dependía para vivir de crecer en fronteras y de tener un pueblo sano y productivo. Entonces, estas ideas son muy típicas de aquella época, no concretamente de los alemanes, porque los británicos también pensaban lo mismo. De ahí viene aquella frase del espacio vital que después retomaría Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque para ellos, en la concepción geopolítica que tenían, el Estado Nacional era un ser viviente que si dejaba de crecer tendía a morir. Entonces, esta idea del nacionalismo es la que básicamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial se destruye por estas élites que buscan implantar un gobierno mundial, porque nos vamos a adelantar un poco a lo que vamos a ver un poco más adelante, pero el objetivo primario es destruir el nacionalismo. Porque ellos quieren reemplazar el amor hacia un gobierno mundial por lo que nosotros solíamos tener como el amor a nuestra patria. O sea, que se aprovechan del patriotismo de las personas para poder sacar un beneficio. Básicamente lo destruyen. O sea, ahorita ya para los globalistas ya no les interesa el nacionalismo, lo que les interesa es el globalismo. Entonces tú debes de perder amor por tu patria. Por eso, ¿por qué crees que México es un desastre? O sea, yo lo reconozco. México ahorita es un desastre. Todos dicen, en cada país que vivas, o sea, mi país es un desastre. O sea, yo ahora que vivo aquí en Bolivia dicen, mi país, Bolivia, es un desastre. Hace poco escuchaba a unos amigos chilenos que decían, Chile es un desastre. Todos los países en el mundo, Víctor, están pasando por lo mismo. O sea, el amor por la patria se ha perdido, pero viene infundido de manera artificial por los globalistas. Vale, Samuel, y antes de continuar con la entrevista, con la pregunta, ¿algo más que añadir? Sí, hablando de los datos que estábamos mencionando sobre la literatura que nos puede dar un norte desde cuándo está en las mentes de los dueños del mundo el plan de instaurar un gobierno mundial, es un libro que considero muy importante. Tiene un dato que para mí es de vital importancia, que nos pone en la línea de lo que queremos definir, ¿no? Ese dato se dio inmediatamente después del final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, y lo podemos encontrar mencionado en un libro que el profesor Carroll Quigley publicó en 1966, bajo el título de Tragedia y Esperanza. Este es uno de los libros más importantes de la historia y yo se los recomiendo a la gente porque describe cómo funciona realmente la sociedad, las sociedades secretas, pero lo hace desde dentro, porque el profesor Carroll Quigley pertenecía al establishment estadounidense, Víctor. Y bueno, en su libro él menciona un dato que describe a la perfección el modus operandi que se está empleando para que nosotros mismos pidamos el establecimiento de un gobierno mundial. Ya lo adelantábamos un poco cuando explicábamos lo del nacionalismo y la destrucción de este amor por los países, ¿no? Porque los grupos dominantes que ostentan el poder de las naciones y de las instituciones de gobernanza global buscan instaurar el gobierno mundial a través de crear un caos en todo el mundo que nos lleve a un estado de psicosis colectiva que nos obligue a nosotros, los ciudadanos normales, a pedir casi de rodillas que se instaure una autoridad capaz de solucionar los problemas que nos agobian, y esa autoridad solo podrá ejercerla un gobierno mundial, ¿no? Y lo que Carroll Quigley menciona en el libro, dice que en 1919, una vez que la Primera Guerra Mundial se termina, los franceses, o sea, en general, la población francesa estaba tan afectada mentalmente por la tragedia que había significado la guerra, que unánimemente manifestaron el deseo de que la recién creada Liga de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, tuviera la autoridad de establecer un gobierno mundial, así con todas las palabras. Y decían ellos que tenga una autoridad preponderante, ¿no? Un ejército que garantice la seguridad de las naciones que sean miembros de la Liga. Y esa es precisamente la forma, Víctor, en la que se va a hacer
que la gente pida el gobierno mundial. O sea, no va a ser, obviamente ellos tienen el plan, pero quieren que la gente dé su consentimiento, pues, del establecimiento de este gobierno mundial. Entiendo, Samuel, que debe de haber pruebas de todo esto, porque un proyecto tan grande no podría haber pasado desapercibido así como tal cosa. Pero antes de nada, dime una cosa, Samuel. ¿Cómo tienen pensado llevar a la gente hasta este estado mental? ¿Será quizás que hay ya instituciones que se ocupan de esa parte del proceso para llevarnos a este estado de, como tú llamaste, psicosis colectiva? Sí, sí, de hecho, una de las más importantes y activas, ya las mencionamos al principio, aunque no es la única, por cierto, es el famoso Instituto Tavistock. Y digo que no es la única porque también la escuela de Frankfurt está bien, bien metida en todo eso. Pero esas instituciones y todas las que son similares a este instituto están ocupadas en ello desde su creación, ¿eh? Mira por dónde que no me sorprende nada en absoluto que hayas mencionado el Instituto Tavistock y que esté relacionado con este tema. Este instituto, pues bueno, se mueve mucho alrededor del tema del control mental, pero ¿realmente está relacionado con el dominio de las mentes, con el gobierno mundial, Samuel? Exactamente, Víctor, porque para lograr imponer la agenda esta que tienen del gobierno mundial sobre las masas, los dueños del mundo primero han tenido que, pues en pocas palabras, apoderarse de las mentes de la gente y lo han logrado por medio del control de la realidad, que este es un concepto muy, muy comunista, por cierto, ¿eh? Y desde la fecha de la creación, como te digo, de estas instituciones, ha sido uno de los principales centros, los dos, el Tavistock y la Escuela de Frankfurt, han sido uno de los principales centros donde se ha llevado a cabo esta agenda mundialista desde que iniciaron operaciones, como te digo. Pues si te parece, Samuel, explícanos cómo este instituto, el Instituto de Tavistock, se ha ido involucrando en este tema del gobierno mundial desde sus inicios. Bueno, mira, para hablar del control mental tenemos que remontarnos a 1913. Este año fue muy movido en todas las cuestiones políticas, en control mental, y curiosamente coincide con este es un dato vago nomás, pero para que lo tenga en cuenta la gente, coincide con la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Como cuando se secuestra la economía de los Estados Unidos. Ese mismo año, Víctor, pasó un suceso que marcó un antes y un después en la manipulación de las masas. Resulta que el magnate John D. Rockefeller se había creado una mala imagen porque este señor ordenó lo que hoy conocemos como la masacre de Ludlow. Yo invito a la gente a que googlee esto y que lea un poco. Eh, Básicamente lo que pasó ahí es que Rockefeller mandó masacrar familias completas con niños incluidos porque estaban en huelga por las malas condiciones de trabajo en una empresa de extracción de acero y de carbón que era propiedad de Rockefeller, ¿no? Y en la búsqueda de limpiar su imagen, en esta desesperación en la que él entró, Rockefeller contrató los servicios de un personaje bien importante. La gente puede profundizar en esto, en Walter Lippmann. Walter Lippmann puso en práctica una campaña mediática con el fin de dirigir a la opinión pública y tuvo tanto éxito que consiguió que John D. Rockefeller fuera visto como un hombre bondadoso y filántropo en lugar de lo que realmente era, o sea, un despiadado empresario sin ningún interés en la vida de los pobres, ¿no? Posteriormente, Lippmann publicó en 1920 un libro que se llama Liberty and the News, o sea, la libertad y las noticias. Y en ese libro habla sobre el control de la opinión pública, que después perfeccionaría Edward Bernays en un libro que publicó en 1928, titulado Propaganda, que por cierto es considerado como la Biblia de la manipulación de las masas, ¿no? Bueno, ese mismo año de 1913, pero en Inglaterra, se estaban sentando las bases de lo que sería el Instituto Tavistock, porque por imperativos de la Gran Guerra que ya se acercaba, que era la Primera Guerra Mundial, y que estalló en 1914, un año después, el gobierno británico se vio en la necesidad de fundar lo que se llamaba en aquella época Oficina de Propaganda de Guerra de Gran Bretaña. O sea, ahí ya combina la guerra y la propaganda. De hecho, Daniel Stulin, uno de los escritores más importantes en estas cuestiones,
menciona que guerra y propaganda eran sinónimos en aquella época. Hoy ya está separado el término, pero este dato se me hace muy interesante a mí. Entonces, en esta oficina de guerra, a la que comúnmente se le conoce como Wellington House, se reunieron varios expertos bajo las órdenes del primer ministro inglés David Lloyd George, que puso a cargo de la oficina a Charles Masterman. El apellido llama mucho la atención, ¿verdad? Masterman. Hombre maestro significa, ¿no? Para que este señor Masterman diseñara la propaganda de guerra contra el entonces Imperio Alemán. Ujú. Pero uno de los grandes secretos de Wellington House es que la propaganda que diseñó no solo iba dirigida contra el enemigo, sino contra las naciones aliadas y los países neutrales también, ¿no? La idea principal de Charles Masterman se asemejaba un poco a la de Walter Lippmann, es decir, manipular y dirigir la opinión pública a través de conmover las fibras sensibles de la sociedad para ponerla en contra de los alemanes, ¿no? Esta práctica, por cierto, Víctor, ha sido muy utilizada a través de toda la historia. En el presente hay un concepto que se parece, que se asemeja con ello, que es la mentira emotiva o la posverdad, que aunque son términos relativamente modernos, vienen siendo lo mismo, ¿no?, que hacía la propaganda británica, que es decir, distorsionar tanto deliberadamente la realidad, de tal forma que los hechos objetivos perdían influencia ante las emociones de la gente, ¿no? Y con esto lo dejaban a la sociedad dispuesta a ser manipulada y dirigida a diestra y siniestra, ¿no? Y influían mucho en la actitud final de la sociedad. De esto ya había hablado Gustave Le Bon, por cierto, en 1895 en su libro La psicología de las masas, en el que menciona, por ejemplo, que las masas son siempre intelectualmente inferiores a una persona aislada, y que dentro de la masa el hombre inteligente y el ilustrado son igual que el ignorante. Tienen exactamente las mismas características porque los dos le entregan su ser a una especie de ente viviente que es la masa, ¿no? Y el individuo pierde la capacidad de discernimiento y están sujetos a lo que la masa dicte, ¿no? Pero esa masa siempre es dirigida por lo que Gustave Le Bon llama el operador experto. Y ese operador experto, dice Le Bon, que es capaz de llevar a los individuos a un estado que se puede comparar con la hipnosis. Esto del operador experto también lo trató mucho Kurt Lewin en sus escritos relacionados con la dinámica de grupos, un tema bien interesante, por cierto. Entonces, en el caso que nos atañe, Walter Lippmann y Charles Masterman equivaldrían al operador experto del que habla Gustave Le Bon. Bueno, perdón por alargarme, ¿no? Pero volviendo al tema de Wellington House, resulta que Charles Masterman, además de ser un político de alto nivel, era un gran intelectual que estuvo trabajando estrechamente con Winston Churchill, ¿no? Y una vez que estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, se anotó un gran éxito en la oficina británica de propaganda, cuando en 1915 publicaron el llamado Informe Bryce. De esto ya hemos hablado un poquito, y yo destaco siempre este informe porque demuestra que en la opinión pública las mentiras impactan más que las verdades, ¿no? Recuérdanos, por favor, qué es el informe Bryce, para quienes no nos hayan seguido habitualmente. Bueno, este informe Bryce era básicamente un voluminoso documento donde se cuentan, para resumir, puras mentiras, ¿no? Por ejemplo, la de que los alemanes, mientras iban marchando por Bélgica, te estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, iban recogiendo bebés y los lanzaban al aire y los atrapaban con sus bayonetas. También se contaba que le arrancaban los brazos a los niños, pero con las propias manos, ¿no? Así no utilizaban machete o espada o lo que fuera, no utilizaban sus propios brazos, ¿no? Bueno, una sarta de cosas que estaban tan salidas de la realidad que obligaron a Chamberlain, no al Chamberlain de la Segunda Guerra Mundial, sino a su padre, Joseph Chamberlain, a disculparse con el gobierno oficialmente. Una disculpa oficial le hizo al gobierno alemán por esta campaña de desprestigio, ¿no? Pero, en fin, para llevar adelante la campaña, si me permites complementar lo de Charles Masterman. Adelante. Bueno, este señor Masterman se encargó de enviar 41,000 copias del informe Bryce
a los Estados Unidos, donde todos los periódicos de Nueva York lo reimprimieron y muy importante, el documento llevaba el nombre de Informe Bryce porque inteligentemente los propagandistas ingleses utilizaron a un famoso historiador y abogado de nombre James Bryce, que tenía mucho reconocimiento y era muy respetado en los círculos académicos de Estados Unidos, ¿no? Era muy conocido, ¿no? Tenía muy buena fama en Estados Unidos y lo hicieron, como ya dijimos, para generar empatía por parte de los ciudadanos estadounidenses y poner a la opinión pública del lado de los británicos en la guerra. Hoy en día, por cierto, Víctor, el gobierno de Inglaterra reconoce que el informe Bryce fue una obra maestra del engaño en la Primera Guerra Mundial. A mitad de la Primera Guerra Mundial, Víctor, hablando de la cuestión del estudio de la psicología de las masas, se publicó un interesante libro en 1916. Este lo escribió un neurocirujano y psiquiatra llamado Wilfred Trotter. Y el libro se llama Los instintos del rebaño en la guerra y la paz. También ya lo hemos citado en otras entrevistas, ¿no? Y en este libro básicamente profundizó sobre la importancia de la moral como un factor que determina la fortaleza de los pueblos, ¿no? y de los individuos. Para esa época no olvidemos que seguía en total desarrollo la Primera Guerra Mundial. Es por eso que Wilfred Trotter tenía un campo de estudio pues a la mano, ¿no? Y acerca de la moral, él identificó y menciona que la guerra era una competencia de fuerzas morales y que era muy importante comprender la naturaleza y la fuente de donde emanaba la moral nacional. Y lo comparaba en nivel de importancia como la construcción o la industria armamentística, ¿no? Y también dijo que una moral sana permitía tener valentía al individuo y tener resolución frente a los altibajos de la guerra. Y decía, cuando las fuerzas morales de una nación están gravemente enfermas, puede garantizarse que dicha nación será conquistada. Y aquí retrocedemos un poco a lo que me preguntabas del Estado-Nación. Si te fijas, actualmente se están resquebrajando las fuerzas morales de cada país, Víctor, porque estos estudiosos identificaron que la moral nacional era lo que le daba fuerza a la gente para defenderse de una invasión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es destruir la moral. Así que una vez que la Primera Guerra Mundial llega a su fin, es cuando, producto de toda esta destrucción y trauma tan grande en la que quedó sumida Europa, aparece ese sentimiento que Carol Quigley menciona en su libro, sobre el hecho de que los franceses estaban dispuestos a perder su soberanía con tal de que una Liga de Naciones garantizara la seguridad y el bienestar de los miembros, ¿no? Entonces, si observamos con atención, Víctor, para los psiquiatras relacionados con la guerra psicológica, el estudio de la moral nacional era un tema importantísimo. Y todo ese conocimiento que acumularon sobre la psicología de las masas fue con el que contó John Rollin Rees para el momento en el que funda el Instituto Tavistock. Si me permites un detallito más, Víctor, observemos que todo ha ido funcionando con exactitud milimétrica, porque la Primera Guerra Mundial le ofreció a las élites la oportunidad de confirmar que sembrando el miedo y el terror, y llevando, o sea, para resumir, llevando al caos total a la humanidad, podían lograr ellos el consentimiento de las masas para el establecimiento de un gobierno supranacional, sin importar ya básicamente nada, perder la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces se crea en 1919 la llamada Liga de Naciones. Has mencionado algo que me ha llamado un poco la atención, ¿no? Que hablabas de entregar la soberanía y la libertad por el miedo. Y esto quizás lo podemos trasladar también a lo acontecido el 11 de septiembre del año 2001, que para algunos se considera como un autoatentado de las Torres Gemelas, porque allí los estadounidenses estaban completamente traumatizados por el supuesto ataque de estos talibanes y firmaron con los ojos cerrados la llamada Ley Patriótica, con la que en realidad les quitaron la libertad
a cambio de una supuesta seguridad que realmente había sido vulnerada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿No sería un ejemplo realmente a seguir? Pues es un ejemplo brutal el que acabas de poner, Víctor, porque de hecho es la praxis que ellos utilizan, ¿no? El terror para conseguir un objetivo previamente trazado. En este caso, como dices tú, la ley patriótica, hubo contadas personas en el Parlamento que se opusieron, porque básicamente todo el país estaba tan traumado como dices que entregaron su libertad a cambio de esa seguridad ficticia, ¿no? Entonces dime una cosa, Samuel, entonces podemos considerar que el Instituto Tavistock se creó únicamente a partir del campo de la propaganda y de la guerra psicológica. Definitivamente, Víctor. Cuéntanos un poco más del Instituto Tavistock, porque según tengo entendido, por lo que podemos leer en la historia oficial, este instituto se fundó en el año 1947, pero según nos dice, se fundó en el año 1920. Bueno, Víctor, es que como siempre pasa, la historia oficial dista mucho de la realidad, ¿no? Y esta realidad es que lo que hoy conocemos como Instituto Tavistock se fundó inmediatamente al terminar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como dijimos, tenía sus antecedentes en Wellington House, pero ya en 1920 se funda por los psiquiatras John Rollin Rees y Hugh Crichton Miller. Muchos confunden la fecha de fundación porque si nosotros consultamos la página web del instituto, dicen que se fundó en 1947, pero lo que realmente pasó en ese año fue la refundación del instituto y el cambio de nombre. En 1920 se fundó con el nombre de Clínica Tavistock Square para trastornos nerviosos funcionales y en el 47 pasó a llamarse Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Y, por cierto, sospechosamente, como vamos a ver un poquito más adelante, el mismo año de 1947, John Rollin Rees deja la presidencia de Tavistock, pero no para retirarse y vivir tranquilamente en una playa, no comiendo cocos, no, sino por otros motivos muy especiales que más adelante vamos a mencionar. Entonces, si se fundó en el año 1920, ¿por qué podría estar interesado este Instituto Tavistock en ocultar o eliminar parte de su pasado? Pues yo se lo atribuyo a los horrores que provocó en la Segunda Guerra Mundial o en los que estuvo involucrado, ¿no? Eso lo dejé ampliamente documentado en mi libro porque la historia de Tavistock está plagada de detalles muy interesantes y muy escabrosos, Víctor. Mira, en un principio la institución se creó para tratar los efectos del estrés postraumático, producto pues de la Primera Guerra Mundial, de los bombardeos, de todos estos traumas a los que eran sometidos los soldados en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero el objetivo principal de la clínica Tavistock estaba ligado al campo de la guerra psicológica y el control de las masas. Y para entender la naturaleza del estrés postraumático, ellos pues realizaron muchos experimentos para determinar en la clínica, claro, ¿no? Con soldados, para determinar el momento exacto en el que se rompía un militar psicológicamente. Pero no solamente querían comprender eso, sino que al mismo tiempo querían determinar el momento en el que cualquier persona pierde la razón a causa de la guerra, ¿no? Como ya la cuestión de la moral nacional había sido determinada como un factor tan importante en la guerra como la industria armamentística, lo que querían en realidad era encontrar la forma de romper la moral del enemigo, porque solamente así se derrota definitivamente al adversario, ¿no? Y esto fue constantemente mencionado por John Rollin Rees, Kurt Lewin, otro psiquiatra, Wilfred Bion, todos de Tavistock. Por ejemplo, John Rollin Rees escribió en su libro La conformación de la psiquiatría a través de la guerra, cosas como que la guerra empieza en la mente del ser humano. También escribió la guerra era un asunto de moral y que las armas tenían que tener no tanto la capacidad de matar, sino de romper la moral del enemigo. Y él ponía ejemplos como el bombardeo en picada, los tanques, la bomba de mortero. De hecho, él decía, no, la mayoría de las armas afectan más la moral de lo que quitan la vida. Y bueno, aquí viene un tema bien curioso. Todos esos avances que hicieron en materia de guerra psicológica los aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que desarrolló Tavistock
lo aplicó de lleno. Yo no voy a tocar el tema de si un bando era bueno y el otro malo. Hoy no es tema eso, ¿no? Lo que sí podemos asegurar es que la Segunda Guerra Mundial en su conjunto, o sea, el enfrentamiento bélico entre las potencias del eje y los aliados, sumió al mundo en una histeria colectiva muchas veces mayor que la que se había conseguido en la Primera Guerra Mundial. Y de paso le dio a las élites la oportunidad de enmendar los errores que habían cometido con el establecimiento de la Liga de las Naciones, ¿no? Y para comprender esto debemos ver un detalle, Víctor. Antes de la Primera Guerra Mundial dominaba una visión imperialista en el mundo. Y de hecho, Woodrow Wilson, cuando Estados Unidos se involucra en la guerra, dice que el objetivo de entrar en la guerra no era restablecer el viejo orden de los antiguos imperios, sino llevar la democracia al mundo. Entonces, en geopolítica, como en cualquier ámbito de la vida, para establecer algo nuevo se debe desechar lo antiguo. Y la Primera Guerra Mundial le permitió a las élites barrer con los viejos imperios como el alemán, francés, ruso, turco, otomano, japonés y a la larga hasta el Imperio Británico, y establecer lo que muchos conocen como un nuevo orden mundial. Desordenado para esa época, ¿no? Porque era nuevo, ¿no? Pero al fin y al cabo un nuevo orden. Y dejemos muy claro, otra vez, no era el orden mundial de los reptilianos, ¿no? La implantación de este nuevo orden mundial fue de las potencias aliadas. Entonces, con la firma del Tratado de Versalles en 1919 nace la Liga de Naciones, que como fue como un primer ensayo de lo que sería el gobierno mundial, pero fracasó porque tenía muchos detractores en el mundo, porque si bien ya los imperios estaban como quien dice descontinuados, prevaleció en el mundo una visión nacionalista, lo que decíamos del Estado-Nación al principio, ¿no? Ahora, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y ese gran trauma en el que sumieron al mundo por 6 años, les permitió a las élites poner en marcha la creación de una serie de organizaciones que realmente garantizaran la gestión efectiva de un gobierno mundial. Y es muy curioso, Víctor, que antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, ya se habían preparado un nuevo sistema económico mundial por medio de los acuerdos de Bretton Woods, no sé si recuerdes, y los que estuvieron involucrados en esto declaraban abiertamente que lo que pretendían con este nuevo modelo económico era eliminar el proteccionismo económico propio de los nacionalismos y establecer las bases para una economía global. Y otro aspecto que demuestra que el plan para el establecimiento de un gobierno mundial es una realidad, o sea, no es una ficción, es el hecho de que para 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crearon organizaciones o se establecieron organizaciones que sospechosamente ya estaban engrasaditas, pintaditas y listas para ponerse en marcha. Y no estamos hablando de organismos pequeños, no, estamos hablando de que se crearon en una seguidilla de años organizaciones grandísimas. Ya mencionamos la de 1944, que son los acuerdos de Bretton Woods. En el 45 se establecen, por ejemplo, las Naciones Unidas y la UNESCO. En el 46, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En el 47, la Organización Mundial del Comercio y la Federación Mundial de la Salud Mental. Y en el 49 se establece la OTAN. Todos estos en conjunto se conocen como instituciones de gobernanza mundial, que por cierto, Jacques de Talay dice que gobernanza global es simplemente un eufemismo de gobierno mundial. He de reconocer que sí que resulta bastante sospechoso, ¿no? Quizás que una serie de organismos tan grandes hayan sido establecidos en tan pocos años, pero Samuel, ¿no podríamos atribuir quizás esto a la gran necesidad que había en ese momento por restablecer el orden en un mundo que, la verdad, estaba sin pies ni cabeza? Por supuesto que podríamos, Víctor, pero sinceramente pecaríamos de miopía histórica, ¿no? Por cierto, un pecado que suelen cometer mucho la mayoría de los historiadores prestigiosos, entre comillas, que hablar del prestigio sería otra cuestión bien interesante que estudió Gustave Le Bon. O sea, el prestigio, yo temería de que me dijeran que llegué a ser un historiador prestigioso, porque
para Gustave Le Bon era una basura ser prestigioso, pero no es tema de explicar ahora, ¿no? Eh, Mira, hay hechos que confirman contundentemente lo que estamos exponiendo. Mira, aquí te voy a comentar algo tremendamente revelador. Ujú. ¿Por qué no tomamos esto como, por qué no se lo atribuimos al hecho de que había que poner un orden, ¿no? Ya explicamos que ellos, no refiriéndome a las élites, fueron principalmente los que provocaron todo este caos en el mundo, ¿no? Mira, un poco antes del estallido de la fase armada de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes de 1939, un periodista de nombre Clarence Street publicó un libro que se llama Union Now, que lo busque la gente, es revelador, ¿no? El subtítulo de este libro es Una propuesta para una unión federal de las democracias del Atlántico Norte. De aquí ya Atlántico Norte suena muy parecido a la OTAN, ¿verdad? Pero bueno, Sí, en ese camuflada, libro, sí. ¿verdad? ¿No? Es un hecho, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo antes, pues. Sí, sí, Pero en mucho. ese libro, Víctor, se proponían varias cosas. Entre ellas, todo partiendo desde la seguridad de que una derrota alemana era inminente, porque lo curioso es que a pesar de que todavía no empezaba la fase armada de la Segunda Guerra Mundial, para Clarence Street no era una posibilidad de que Alemania perdiera la guerra, sino un hecho consumado. Y ni siquiera había empezado la lucha bélica, ¿no? Bueno, entre sus propuestas dice que se debía crear una coalición de 15 democracias, las 15 democracias más poderosas del mundo. Estas 15 democracias eran Estados Unidos, la Gran Bretaña, incluyendo Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda. Y de Europa, la República Francesa, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Mira, déjame leerte una cita del libro, de este libro Union Now, que resulta muy reveladora. Está un poquito larga, pero nos va a dejar muy, muy en claro todo, ¿no? No te preocupes. Clarence Street, perfecto. Clarence Street dice, estos pocos países incluyen las democracias más grandes, antiguas, homogéneas y estrechamente vinculadas del mundo. Los pueblos más experimentados y exitosos en la solución del problema en cuestión, o sea, de la inminente guerra, ¿no? El establecimiento pacífico y razonable de un gobierno mundial democrático, así lo dice. Un gobierno mundial democrático interestatal efectivo. El lenguaje que los divide es solo perdón, el lenguaje los divide en solo 5 grandes grupos y para los propósitos políticos prácticos en solo 2, el inglés y el francés. Su ciudadanía combinada es de casi 300 millones de seres humanos y todo está bien equilibrada, ¿no? La mitad de Europa y la mitad en el extranjero. Es lo que decía Clarence Street, pero bueno, entonces claramente el libro de Union Now es una especie de maqueta, como igual que el libro de H.G. Wells de la conspiración abierta. Union Now era una maqueta perfeccionada en la que se presentaba la forma en la que se reconfiguraría el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y recordemos que se publicó antes del estallido de la guerra, ¿no? Y pues el libro y su propuesta resultan muy claras. Clarence Street decía que las democracias mencionadas, las que hemos dictado, eran suficientes para componer el núcleo del gobierno mundial. Estas cosas que digo son literal, ¿eh? Yo no estoy malinterpretando el libro. O sea, él menciona gobierno mundial y exactamente con esas palabras, ¿no? Así, con mayúsculas lo pongo, gobierno mundial. O sea, aquí no hay medias tintas o cuestiones que por ahí alguien va a mencionar de que quizás estemos malinterpretando el libro. Yo los invito a que se tomen el tiempo de leerlo y que lo compren por sí mismos, ¿no? También Clarence Street decía que esos países podían garantizar un poder avasallador en aspectos como el financiero, monetario, económico y político. Y esto es muy importante, Víctor. Dice que para garantizar la paz de los miembros de la Unión se debía crear una coalición militar de características abrumadoras,
preponderantes e invulnerables. No sé qué pienses tú, mi amigo, pero a mí me recuerda mucho esto a la OTAN, ¿no? Y lo anterior de la preponderancia económica me recuerda a los acuerdos de Bretton Woods. Y mira, si por X razón alguno de los oyentes le queda alguna duda de que el nuevo orden mundial que iban a hacer después de la Segunda Guerra Mundial no estaba prediseñado, déjame leerte un párrafo del libro que nos aclara las cosas. Street Adelante. dice: juntos, estos 15 países poseen casi la mitad de la Tierra, gobiernan todos sus océanos, gobiernan a casi la mitad de la humanidad, realizan 2/3 del comercio mundial. Esto se asemeja a la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? Y continúa. Estos países tienen más del 50% del control de casi todas las materias primas esenciales. Tienen más de 60% del control de elementos esenciales para la guerra, como el petróleo, el cobre, el plomo, el acero, el hierro, el carbón, el estaño. Bueno, en fin, todo lo referente a la guerra, ¿no? Y dice que si sus fuerzas armadas existentes se unen, más bien una vez que se unieran, el poder que lograrían esta coalición militar sería de un potencial gigantesco, ¿no? Y menciona tan vasto, que sus centros vitales estarían tan dispersos que, bueno, te voy a contar algo que no hemos tocado en otros temas. Esto que menciona Clarence Street venía dictado por Halford Mackinder desde 1903, Víctor. Pero tendríamos que ir mucho más atrás, ¿no? Y lo toca en un libro que se llama El pivote del mundo. Dice que con esta fuerza tan poderosa, Italia, Alemania y Japón juntos nunca soñarían con desafiar más a la Unión de Naciones. Y compara él más de lo que sueña México con invadir Estados Unidos. Así lo compara, ¿no? O sea, una vez establecida la superioridad de esta unión, podría, menciona Clarence Street, aumentar constantemente simplemente mediante la admisión a ella de naciones externas. Entonces, esto suena tremendamente semejante al programa de acción de la OTAN. La verdad es que sí que muestra muchas similitudes, sobre todo en el mensaje que intentan impartir y demás. La verdad, y no nos olvidemos que ya lo hemos mencionado en nuestros programas, que la gran mayoría de los nazis o altos dirigentes alemanes, como lo queráis llamar, de la Segunda Guerra Mundial, fueron recolocados por los Estados Unidos en la OTAN y como cargos con mucho poder, las cosas como son. O sea que por eso te digo que no me extraña absolutamente nada que la OTAN, bueno, pues muestre esas similitudes actualmente o en sus inicios quizás con este gobierno mundial de antes de la Segunda Guerra Mundial. Así que nos queda claro, la verdad, Samuel, que bueno, que el nuevo orden mundial, o más bien el orden mundial actual, está diseñado de antemano por esas personas que gobiernan el mundo. Y también creo que nos has dejado claro que en las instituciones de gobernanza global que se crearon como los acuerdos de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la OTAN, que acabamos de hablar, bueno, pues sirven de los intereses de este gobierno mundial del que habla el libro de Union Now. Pero me surge ahora, la verdad, que una pregunta, Samuel. ¿Qué papel juegan en todo esto las organizaciones tan bien vistas como la UNESCO y la Federación Mundial de la Salud Mental? Bueno, Víctor, hay un hecho relacionado con la UNESCO y la Federación Mundial de Salud Mental muy escabroso, que muchos conocen, muchos que se dedican a investigar estas cuestiones, y la gran mayoría de la gente no lo conoce. Y viene de la mano de una propuesta que hizo John Rollin Rees, el fundador del Instituto Tavistock, en el libro que ya hemos citado, de la conformación de la psiquiatría a través de la guerra. En ese libro él propuso abiertamente que una vez que se terminara la Segunda Guerra Mundial, debía crearse lo que él llamó un ejército de psiquiatras para lidiar con los problemas mentales de la humanidad en tiempos de paz. Y aquí está la verdadera razón por la que John Rollin Rees
dejó la dirección de la clínica Tavistock en 1947, como habíamos mencionado al principio, ¿no? Como decíamos, no la dejó para retirarse a una playa y vivir tranquilamente, no. Resulta que un año después, en 1948, pasó a ser el presidente de la recién creada Organización Mundial para la Salud Mental. Y esta organización fue financiada por el poderoso hombre de finanzas de origen judío Montague Norman. Entonces, ese sueño que tenía John Rawlings Rees de crear un ejército mundial de psiquiatras se le hizo realidad. Y directamente la Federación Mundial de la Salud Mental fue la parte clínica por la cual fueron lidiando con los problemas que se presentaban contra el nuevo orden mundial, ¿no? Contra todos los que se oponían, ¿no? Dicho de otra forma, fue la institución que hizo pasar por locos a todos aquellos que no se sometieron al nuevo orden económico, ¿no? Por otro lado, la UNESCO tiene un episodio muy revelador y muy escabroso, pero para explicarte esto debo mencionar algo que sucedió en 1945, un poco antes de la Segunda Guerra, de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Resulta que tres personajes muy importantes, entre ellos John Rawlings Rees y Harry Stack Sullivan y George Brooke. Por cierto, Harry Stack Sullivan era alumno de Sigmund Freud. Estos tres personajes propusieron en 1945, así abiertamente, la fundación de un nuevo Estado mundial. Entonces aquí nos recuerda un poco las palabras de Aldous Huxley, ¿no? En Mundo Feliz. Y todo esto del nuevo Estado mundial tenía que ser gestionado por medio de la Federación Mundial para la Salud Mental. Entonces, por ejemplo, para que conozcas un poco el pensamiento de George Brooke, por ejemplo, él decía que para alcanzar un gobierno mundial era necesario remover de la mente del hombre su individualismo, su lealtad a la familia tradicional, al patriotismo nacional y a los dogmas religiosos. Yo quisiera hacer hincapié en esta frase, porque si te fijas, Víctor, remover de la mente del individuo, como dice George Brooke, la lealtad a la familia se está haciendo hoy. Al patriotismo nacional ya lo explicamos, ¿no? Cómo se está resquebrajando el amor o el nacionalismo. Y a los dogmas religiosos. Actualmente estos tres factores están siendo resquebrajados totalmente, ¿no? Entonces el eminente psiquiatra Harry Stack Sullivan propuso también abiertamente que se creara un concepto nuevo para entonces que se conocía como la ciudadanía mundial. Entonces todos los hombres relacionados con el Instituto Tavistock propusieron que la lealtad a una nación fuera reemplazada por la lealtad a un Estado mundial. Samuel, has hablado de remover de la mente del hombre de su individualismo, su lealtad a la familia tradicional, al patriotismo nacional y a los dogmas religiosos. ¿Qué interés tienen en romper esos dogmas religiosos? Porque la lealtad a la familia tradicional, bueno, eso ya se ha roto, es decir, no está claro que puedes traicionar al fin y al cabo a algún miembro de tu familia en pro de ellos, al fin y al cabo, en pro de este gobierno mundial, ¿no? Y el patriotismo está claro que estamos cada vez más divididos y ya no defendemos ni colores, ni naciones, ni nada. Hemos tendido al individualismo, sin lugar a dudas, pero ¿de verdad qué interés tienen en romper ese dogma religioso? Pues mira, es bien interesante, por eso te digo que sería bueno hacer hincapié en esto, que la gente se quedara con estos tres conceptos porque no estamos mencionándolos sin fundamentos. O sea, estoy dando un nombre, George Brooke. No es una teoría de la conspiración, no es una locura que se está haciendo esto que tú mencionas, ¿no? El interés de remover todas estas tradiciones, la familia, el patriotismo nacional y los dogmas religiosos, es precisamente crear ese ambiente caótico en el mundo, ¿no? En el que el ser humano va a quedar prácticamente huérfano, pues, de religión, de familia y de país. Entonces, lo que ellos quieren implantar en la mente del ser humano es la ciudadanía mundial.
Es que ya no pienses, yo soy mexicano, tú eres español, mi esposa boliviana, como sea. Ya no es eso. Ahora es, todos somos ciudadanos del mundo. Entonces, para meter en la mente de las personas que es necesario la lealtad al mundo, no a una nación, hay que destruir todo esto. Algunos dicen que se va a instaurar eh, un ecumenismo religioso, que se van a unir, por ejemplo, religiones tan contrarias como el judaísmo y el cristianismo, que tienen algunas similitudes, pero no dejan de ser contrarios, ¿no? Incluso los musulmanes. O sea, un ecumenismo quiere decir la unión de todas las religiones. Eh, valga resumir diciendo que se quiere crear un gobierno mundial con una sola moneda, con una sola religión, y a lo mejor con un solo idioma, ¿no? Pero mira, te adelanto para el segundo programa que esto ya se está haciendo, ¿eh? Parece que no, pero se está haciendo. Y estuvo preparado desde que George Bush llegó al poder, George Bush padre. Vale, no adelantes más de ese tema porque si no nos quedamos sin argumento para la segunda parte, porque este programa consta de dos partes. No lo hemos comentado todavía, lo íbamos a hablar luego más adelante. Pero bueno, de momento no avances más y volvemos a centrarnos un poquito otra vez en Harry Stack y George Brook para no dar más pistas, si te parece, Samuel. Así es, no, está muy bien. Comparto tu comentario. Pues mira, volviendo a lo de Harry Stack Sullivan y George Brook, estos señores en el 1945, Sullivan, el que fue uno de los grandes alumnos de Sigmund Freud, invitó a George Brook a dar una conferencia. Esta conferencia se llamaba La psiquiatría de la paz duradera y el progreso social. Y en esa conferencia George Brook mencionó a los asistentes, a los asistentes psiquiatras, que la psiquiatría debía decidir cuál sería el futuro inmediato de la raza humana, porque en palabras de él nadie más podía, ¿no? Entonces sucedió algo bien interesante. Antes de que comenzara el Congreso, un grupo de 25 personas, 25 psiquiatras, se reunieron de los días 24 de julio, estamos hablando de 1945, al 8 de agosto. Este grupo se autodenominó como la Comisión Preparatoria Internacional. Entonces Harry Stack Sullivan fue una de las personas que más importantes e influyentes en esa reunión y discutieron cómo influenciar a los 2000 asistentes que iban a estar en la conferencia de Harry Stack Sullivan para influir, para meterles la idea en la mente de apoyar el objetivo político de formar un gobierno mundial. Como les digo, esto no es teoría de la conspiración, son hechos fundamentados, ¿no? Y para influenciar en estas personas, eh, formularon unas preguntas. Y los resultados de este estudio que publicaron en 1948 fueron publicados por la Federación Mundial de la Salud Mental. Entonces, bueno, este documento, por cierto, se llama La Salud Mental y la Ciudadanía Mundial. Y las preguntas que hicieron en este informe, o más bien que hicieron en esta conferencia y que fueron plasmadas en el informe de la Federación Mundial de la Salud Mental, eran tres, básicamente tres, ¿no? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué constituye una buena sociedad? Y esta que está alejada totalmente de las anteriores, ¿qué es la ciudadanía mundial? O sea, era un concepto totalmente nuevo, ¿no? El objetivo de estas preguntas, o de esta más bien, de la qué es la ciudadanía mundial, era como introducir a la gente hacia una aceptación progresiva del concepto de ciudadanía mundial. También querían extender el concepto de ciudadanía mundial mediante la aplicación de los principios de la salud mental para que ellos mencionaban que para que el cambio social fuera efectivo, los psiquiatras y científicos tenían que trabajar en cooperación. O sea, si te fijas, toda esta
Esta descripción se asemeja mucho al ejército de psiquiatras que anhelaba eh, John Rollin Rees, ¿no? Y menciona, ¿no? Esto es muy interesante. En este proyecto de la ciudadanía mundial trabajan conjuntamente el campo de la salud mental y las relaciones humanas. La ONU lo mencionan en este archivo, ¿no? En este documento que se publicó. La ONU, la Federación Mundial de la Salud Mental, organizaciones internacionales no gubernamentales. Entonces suena mucho a las ONGs ambientales y todo esto, ¿no? Y como bien preguntabas, ¿qué tiene que ver la UNESCO, no? Esto es bien interesante porque esa organización se fundó supuestamente con fines benéficos, ¿no? Para los pueblos. No por nada UNESCO significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no? Y se autodefine la UNESCO como dedicada a orientar a los pueblos para su desarrollo en cuestiones como sus valores culturales y la educación, ¿no? Y aquí está la clave, Víctor, del papel que la UNESCO juega en todo esto. Porque los programas educativos y libros que se usan pues para educar a nuestros hijos están diseñados y autorizados por la UNESCO. Y aquí conviene un poquito recordar algo que H.G. Wells escribió en su libro La conspiración abierta. Él dijo que el mundo no podía ser manejado solo por una minoría de personas con mentes reeducadas, luchando contra el resto de las masas en su contra, ¿no? Porque para H.G. Wells la necesidad de la élite exigía la inteligencia la inteligencia y los servicios brindados por todos los que pudieran ser reeducados, ¿no? Y decía que el nuevo mundo que se estaba creando exigía nuevas escuelas para dar a todos una capacitación mental sólida y completa y equipar a las masas con ideas convenientes para la élite sobre los temas de historia, el origen de la vida y de las relaciones políticas y económicas, ¿no? También decía que los maestros de las escuelas del viejo mundo, así lo decía él, tenían que ser reformados o desechados, así simplemente. Y cito una parte de su libro donde dice: un vigoroso movimiento de reforma educativa surge con una expresión natural y necesaria del despertar del conspirador abierto. Una revolución en la educación es la parte más imperativa y fundamental de la adaptación de la vida a sus nuevas condiciones. O sea, era necesaria una reeducación global de las masas para que aceptaran el nuevo orden mundial. Aquí es donde entra el papel de la UNESCO, como dices, ¿no? O sea, básicamente la UNESCO funciona como reeducador de la humanidad. De hecho, una parte maquillada de todo lo que se trató en el Congreso de 1945 que organizó Harry Stack Sullivan y la introducción del concepto de la ciudadanía mundial se publicó en un documento de la UNESCO de 1959, donde John Rollin Rees escribió largo y tendido sobre este tema de la ciudadanía mundial. Porque, como explicó H.G. Wells en su libro La conspiración abierta, el gobierno mundial es simplemente un proceso científico que se lleva a cabo mediante debates, estudios académicos y publicaciones educativas que deben ser de fácil traducción a múltiples idiomas, ¿no? Yo quiero dejar claro una cosa, Víctor. En este asunto del gobierno mundial no hay nada secreto. Nada está escondido, no es nada etéreo como muchos irresponsables nos quieren hacer creer, aunque parezca paradójico lo que voy a decir. En este caso, los políticos nunca nos han mentido. Todo está claramente expuesto por ellos mismos en sus publicaciones, simplemente que nos hace falta como ciudadanos leer los documentos y estamentos de la ONU y nada más, porque esto es, como dijo H.G. Wells, una simple conspiración abierta. Todo está publicado, pero nosotros por X razón pues no tenemos el tiempo de informarnos sobre esto. El gobierno mundial no es una mentira, es un proyecto político que se está llevando a cabo a grandes pasos. Desde luego que un pueblo ignorante y que no está informado, como bien has dicho, porque no quiere, porque la información está ahí. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues
nos hacemos cómodos y, bueno, pues queremos que nos lo traigan a casa esta información. Por ejemplo, mira, pues hoy has dado un montón, ¿no?, de fuentes, la cual yo estoy aquí escribiendo en el papel con un boli y tal, todos los nombres que vas dando de personajes, con sus libros, que son muchos, los cuales espero, y si no, lo tendrán que volver a escuchar nuestros oyentes, hayan apuntado también, porque, claro, todas estas fuentes las das tú para corroborar que lo que comentas no es una opinión tuya, sino que es fehaciente de alguien que lo ha dicho y que en teoría tiene una cierta reputación, que no es un cualquiera. Entonces, al final, bueno, ves, pues en vez de coger y escucharnos, y en vez de coger y creernos a pies juntillas, invito a la audiencia a que se preocupe por informarse, por corroborar que esto es real y que, bueno, que realmente saquen sus propias opiniones. Y yo creo que, Samuel, eso sería lo adecuado, ¿no crees? Sí, Víctor, precisamente por eso trato de, en todos los programas que hemos hecho, siempre mencionar las fuentes, porque es muy fácil, es muy cómodo, como dices, caer en creerle a alguien por el simple hecho de que tiene un micrófono. Nosotros estamos dando las fuentes. Yo procuro siempre dar muchas bases de dónde he sacado la información, porque quiero que el público lo confirme por sí mismo. No solamente que nos crean porque estamos hablando tú y yo detrás de un micrófono, no. El objetivo de decir las fuentes es que se tomen el tiempo de revisarlas y, como dices tú, no creernos ciegamente, que lo confirmen y que verán que nos quedamos cortos, la verdad, de las cosas que van a descubrir. Bueno, de todos modos, para eso tenemos una segunda parte de este programa. ¿Qué temas ahondaremos, Samuel? Pues mira, nosotros hemos dejado sentado en este primer programa cómo desde un poco antes de la Primera Guerra Mundial se fue llevando al caos total al mundo para establecer lo que hoy conocemos como instituciones de gobernanza global. Ahora lo que nos toca definir es ya nuestra etapa como esta generación, ¿no? Lo que hemos pasado, lo que a veces no hemos visto, lo cual vamos a empezar desde el tema de las operaciones de baja intensidad, cuando asume al poder George Bush padre, y vamos a tocar un poquito el tema de la Guerra Fría, para lo que sirvió, ¿no?, para consolidar este proyecto, y vamos a llegar hasta el presente, vamos a llegar hasta las guerras que están ahora en pleno desarrollo, y cómo se está consolidando ya, para resumir, cómo se está haciendo público esto del gobierno mundial, porque el gobierno mundial ya existe hace mucho tiempo. Solamente lo que vemos nosotros no es que algún día se vaya a establecer un gobierno mundial. El gobierno mundial existe. Lo único que estamos viendo es que están haciendo, ¿cómo dicen ustedes? Vuelta de tuerca, ¿no? Sí. Nosotros decimos que se están ajustando los sistemas para simplemente perpetuar el dominio sobre las masas, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver desde la etapa de la Guerra Fría hasta el presente. Muy, muy resumido, pero con los eventos puntuales que nos van a dejar explicado todo. Muy bien, Samuel. Bueno, pues como dije antes, habrá personas que no hayan escuchado quizás tu programa porque desde hace poco, bueno, pues nos van siguiendo cada vez más. Para que te hagas una idea, estamos consiguiendo, gracias al trabajo de todo el equipo, cerca de 1.500 suscripciones por mes nuevas. O sea que imagínate los que tenemos desde entonces. Y tú has publicado un libro, que lo tengo aquí ahora mismo conmigo, que se llama El mundo detrás de las cortinas, donde expones este tipo de temas y bastante más extenso, y hablas de más conspiraciones relacionadas con la geopolítica. ¿Y en Amazon, por curiosidad, está en versión Kindle? Sí, en Kindle lo pueden adquirir pues en el formato no electrónico.
En formato físico estamos pensando en que se haga pronto, porque mucha gente pues prefiere leer en físico que en electrónico, ¿no? En Chile se va a publicar la edición física en breve, creo que la próxima semana ya va a estar en la venta. Muy bien, bueno, pues ya lo habéis oído, os podéis poner a través de la dirección que os vamos a colocar en la descripción, podéis poneros en contacto con esta librería de México. También podéis comprarlo en Amazon España, que lo acabo de comprobar, lo tenéis en versión Kindle y de esa manera, bueno, pues le ahorramos que pase un mal trago algunos árboles, la verdad, para fabricar estos libros. Y la verdad es que es bastante interesante, yo me lo he leído de principio a fin y dice muchas verdades, así que invito a todos, aquellos que no conozcan el trabajo de Samuel, que lo conozcan. Por muy poquito dinero lo podéis conocer ahí, como os he dicho, a través de Amazon, si no queréis haceros con la versión física. Pues Samuel, te veo en el próximo especial que hagamos, tratando los temas desde la Guerra Fría hasta la actualidad, como hemos hablado. Y nada, ha sido un placer tener esta charla tan amena contigo, Samuel. Muchas gracias, Víctor, y pues un saludo para todos, otra vez, a todo el equipo. Yo felicidades porque he visto que está creciendo bastante, bueno, más de lo que ya había crecido tu programa. Extiendo el agradecimiento y las felicitaciones para todo tu equipo. La verdad que no me pierdo ni uno de los programas y pues me gustaría participar más seguido, pero sabes que mis actividades son muy demandantes. Pero aquí estaré con mucho gusto la próxima semana para que hagamos la segunda parte del programa. Muchas gracias a todos los que nos van a escuchar. Muy bien, pues nada, Samuel, un placer y un fuerte abrazo. Queríamos haber hecho un programa un poco más corto, la verdad, pero una cosa nos ha llevado a la otra y al final, bueno, pues nos hemos alargado un poquito más de lo que hubiéramos querido. Y es el motivo por el que este programa lo hemos dividido en dos partes. El mes que viene, en la semana que toca el especial, publicaremos la segunda parte, así que espero que no faltéis a la cita. Y ahora os voy a recordar las formas de contacto del programa. Nos vais a poder encontrar en Twitter como @universored, nos podéis hacer llegar un email a través de misteriosouniversored@gmail.com. El Facebook lo vais a encontrar con el mismo nombre del programa. El teléfono del WhatsApp es el 689 80 96 32 y acordaros de añadir el +34 si vivís fuera de España. Y también podéis uniros al grupo de Telegram que vais a encontrar en la descripción, así que poco más me queda que desearos que tengáis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo para todos.